Es verdad, muchas veces se conoce y se habla con temor en relación a la hospitalización psiquiátrica, y esto es porque lo asociamos con encierro, castigo o alguna otra situación negativa, pero en realidad es un recurso terapéutico que nos permite a nosotros dar la oportunidad a un paciente con sintomatología psiquiátrica rehabilitarse e insertarse a una vida posterior. Ahora, con el doctor César Arteaga vamos a hablar sobre cómo funciona esta hospitalización psiquiátrica y en qué medida ayuda al paciente cuando tiene que hacer un plan de intervención terapéutica a favor de su salud. Soy Dani Araujo y bienvenidos a Cayetanamente. Doctor Arteaga, qué gusto tenerlo en Cayetanamente, especialmente para hablar de un tema tan importante para la salud mental. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y sí, pues es un tema que es importante hoy por hoy, ¿no? Tener una idea de para qué funciona esta área. Generalmente cuando nos dicen es necesario hospitalizarse, inmediatamente pensamos que hay una necesidad del cuidado de nuestra salud. Pero ¿cómo así podemos nosotros diferenciar de la hospitalización médica general y la hospitalización psiquiátrica? Bueno, para empezar vamos a ir entendiendo de que por más de que sea psiquiátrica no deja de ser médico. Yo soy médico a la hora de la hora, especializado, pero hay que ver que esta hospitalización, como en muchas otras, lo que prioriza pues es salvaguardar a la persona. En muchos casos porque su condición en ese momento requiere pues una atención especial. Digamos que sea porque no está estable en la parte mental, que puede ser un daño para sí mismo o para otras personas. Entonces es importante entender de que no se separan, ¿no? La parte mental como física, porque a la hora de la hora es lo que queremos nosotros salvaguardar. Porque es una intervención clínica en diferentes niveles, pero como intervención clínica. Por supuesto, quizás es lo que más se separa hoy en día de la medicina, es la parte psiquiátrica, pero no deja de tener pues indicaciones, criterios, protocolos, todo sustentado con base científica, ¿no? Cuando a una persona se dice que necesita hospitalizarse, ¿no? Para su atención mental. Bueno, primero, ¿no? hay que ver la evaluación por el cual, digamos, acude. Hay diferentes vías de ingreso a una hospitalización en salud mental, ya sea por una emergencia médica o una emergencia clínica o una emergencia psiquiátrica, o como sucede en los hospitales psiquiátricos que tenemos hoy en día, o bien ya sea por el consultorio externo, ¿no? Ingresó por el consultorio, se ve que estaba en ese momento inestable y se sugiere una hospitalización. Obviamente la persona o los familiares tienen que estar de acuerdo en esta intervención. Hay algunos criterios que necesariamente se considera que requiere una hospitalización psiquiátrica porque esta necesidad se da evidentemente. Por supuesto. Para empezar, como comenté, hay situaciones en las que bien puede ser un peligro inminente para otras personas, ya sea por una cuestión de agitación, una cuestión de agresión que se está mostrando, que se evidencia. Por otro lado, un daño a sí mismo, ¿no? Quizá hablamos ya hace poco, en septiembre, hemos tenido el Día de la Concientización de lo que es, lo que es el suicidio. Entonces, esta situación se tiene que tomar en cuenta, y también que la patología de fondo no esté estabilizado, es decir, una inestabilidad en el momento, que también pueda conllevar justamente a estos dos criterios, ¿no? Entonces la hospitalización se ve
en ese momento para poder estabilizar a la persona. ¿Y qué factores principalmente comienzan a ser importantes para la rehabilitación de una persona cuando ya se encuentra hospitalizado? Bueno, cuando ya, para empezar, ingresa, ¿no?, a la hospitalización y se crea un plan. Tenemos que tener un plan, tenemos que tener objetivos. No es que se ingresó y ya, ¿no? Siempre tenemos que tener objetivos, y dentro de esos objetivos pues tenemos que ver los de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Hay niveles incluso de atención, ¿no?, ya sea en el hospital, ya sea en hospitalización de día, centros de salud mental comunitarios. Entonces lo que tenemos que ver es primero que la causa que lo hizo ingresar se estabilizó. ¿No? Hay cosas que no vamos a curar, no vamos a recuperar inmediatamente. Pero la estabilización de repente Exacto. no se pudo hacer o no se puede hacer fuera, tiene que ser dentro de un contexto, ¿no?, claro, controlado. o sea, justo lo que digo, ¿no? Hay situaciones que ameritan que tenga que ser ingresado porque hay un control las 24 horas, hay un personal, equipo completo que está atendiéndolo, viendo los diferentes factores, ¿no? Tenemos, suele haber equipo de psicología, técnicos, enfermeros capacitados, estamos los mismos médicos, psiquiatras, dependiendo en qué tipo de hospitalización, o mejor dicho, en qué hospital se esté, existen las interconsultas que pueden ver, los exámenes de laboratorio, las intervenciones especiales que se puedan realizar. Una vez ya recuperado esto, se tiene que ver cómo está el soporte familiar. Eso es quizá lo más importante que sucede una vez que decidimos dar el alta a esta persona, porque no podemos abrir la puerta y dejarlo en la calle. Tenemos que ver dónde va a estar y cómo va a ser su tratamiento post-altas, cómo va a seguir recibiendo su tratamiento. Por eso creo que la familia cobra un papel importante, pero también las personas en general deben tener en cuenta que hay algunos indicadores que podríamos señalar y que son alertas, ¿no?, para que una persona se le sugiera ir a un centro y de repente requiera una hospitalización. Claro. O sea, hay una serie de factores que por sí tenemos que ir evaluando. Cada persona, paciente que llega, hay que evaluar no solamente pues qué es lo que le está pasando en el momento, sino todo el contexto en el que está, cómo es que viene actuando no solamente en los últimos días, sino cómo ha ido el curso de la situación que tiene, ¿no? Vamos a decir, el curso de la enfermedad que ha estado habiendo, de repente no recibe su medicación de forma adecuada, ya sea por el contexto familiar o ya sea porque la persona simplemente no tiene un insight de lo que le está sucediendo y lo que conlleva toda esta situación. Doctor Arteaga, usted comenzó señalando de que es importante este recurso como un medio terapéutico, ¿no? Pero al mismo tiempo también señala que es importante la familia cuando esta persona salga. Esto significa que dentro del proceso de hospitalización se le prepara al paciente para su reinserción, ¿no?, para que tenga la posibilidad de poder seguir con una vida cotidiana, digamos, con mayor estrategia. Por supuesto, ya se ha, no solamente es algo que se sabe pues por estudios, sino es que ya se ha estandarizado de que al ingresar, obviamente, en muchos casos tiene que ir con un familiar que sea la persona que va a ser el nexo pues con el exterior, con los demás familiares, y también se hace un trabajo con la familia. En muchos casos es los padres, la pareja, bueno, el esposo directamente, e incluso los hijos. Entonces, no es solamente de que hemos trabajado con este paciente en todo lo que significa el riesgo de no seguir el tratamiento de la salida, sino también con los familiares del riesgo de que va a ver una situación en el que está en riesgo tanto esta persona como los mismos familiares, y quizá el trayecto a la hospitalización sea un tiempo tan valioso que puede haber muchas complicaciones. Me imagino que la adherencia al tratamiento juega un papel importante en este contexto.
es lo primordial. Entendamos que no solamente el tratamiento lleva a ser farmacológico, es lo que normalmente pues vemos los psiquiatras, pero no solamente como psiquiatra decimos toma tu pastilla, sino creamos un plan en las hospitalizaciones. Como digo, es un equipo y el plan también conlleva todo lo que va a suceder fuera. En algunas ocasiones puede no haber, no es cosa muy común, puede no haber un requerimiento de una medicación, pero sí un control constante, tanto por psicología, psiquiatría o incluso algún tipo de terapia que pueda recibir, ya sea ocupacional o física. Claro. Y qué importante eso, ¿no? Porque se trata de un contexto donde va a recibir una estrategia de intervención que va más allá, ¿no? O complementa a la farmacológica. Claro. Es que no hay que quizá quitarse la idea de que la hospitalización solamente vas a encontrar una persona con su bata blanca, con una mirada distante, escribiendo a lo lejos, mirando y luego sigue su camino. En realidad, dentro de donde yo trabajo, tenemos, por ejemplo, actividades, vamos a decir, didácticas, recreativas que se dan. Tenemos un plan en los tiempos que tiene que involucrar al mismo paciente. Hay una interacción y constantemente pues se está viendo qué momento, qué tipo de intervención se hace. Los tiempos se tienen que cumplir también porque parte de la terapéutica es ordenar a estas personas. Quizá no es que tengan exactamente insomnio, sino que tienen los tiempos del sueño cambiados y hay que ordenar esta situación. Entonces hay que ver un caso, como siempre, un caso individualizado, ¿no? Y desde esa perspectiva tenemos de repente en la casuística la situación de hospitalización es más o menos frecuente en cuanto a adolescentes, en cuanto a adultos, o qué factores llevan a ello por estos grupos etarios, ¿no? Bueno, hay, dependiendo de la institución, por ejemplo, hay los hospitales psiquiátricos de salud mental tienen sus áreas ya más determinadas, ¿no? Hospitalización de varones, que está separada de la hospitalización de damas, niños y adolescentes, incluso tienen un pequeño ambiente para lo que puede hacer lo que es adicciones, además de tener su tópico, su área de observación. En los hospitales generales se trata, pero a veces por una cuestión de ambiente, ¿no? Los hospitales ya están bien delimitados, no se puede poner algo más y últimamente se está implementando en la mayoría. Entonces puede haber por lo menos la diferenciación entre varones y damas, pero suele ser, por lo menos en mi experiencia, nosotros reservamos más camas para mujeres y tenemos más o menos un 30% como media, ¿no? En lo que son adolescentes, porque nosotros tenemos pues niños directamente, no tenemos un ambiente para ellos porque es una subespecialidad. Y de pronto en los últimos tiempos esta prevalencia se ha ido aumentando y hay algún factor de repente que ha incentivado esto y que nosotros podríamos tomarlo como alerta de prevención. Yo creo que no es que haya aumentado, bueno, han aumentado las estadísticas, han aumentado los números registrados, pero no es porque haya aumentado las patologías. Bueno, quizás sí haya, pero no sé si es lo más significativo hoy en día, sino que las intervenciones preventivas o de triaje están tratando de captarlos de formas más intensivas. Y claro, hoy día, por ejemplo, antes, hace 30, 40 años, se veía, pues, voy a usar el término, a loquito ahí en la calle lanzando piedra y era algo común. No voy a decir que era normal, pero era algo más común. Hoy en día no sucede tanto eso. Ha habido avances en lo que es la medicación, ha habido mayor concientización. Los mismos hospitales están designando un ambiente propio, ya no es como ándate al manicomio, ¿no? Entonces, eso quizás también hay está una cambiando. mayor socialización de la necesidad de intervención. A pesar de la resistencia por parte tanto, o sea, los estigmas, tanto estructurales, tanto sociales, como
propios, porque los mismos pacientes dicen, no, yo que voy a hospitalizar, yo que voy a ir al psiquiatra, que voy a ir al psicólogo, que voy a tomar medicación, yo solo puedo. A pesar de que persiste esa resistencia, están habiendo cambios, yo creo que si lo vemos en el tiempo, significativos. Falta mucho, pero claro, estamos en el camino. Y justamente en ese punto ocurre la situación, ¿no? Tal como lo señala, ¿no? ¿Por qué voy a tomar medicación? Pero quizás por el desconocimiento de saber por qué tiene que hacerlo, ¿no? ¿Por qué es necesario la medicación, ¿no? Yo creo que, sobre todo en el área en el que yo trabajo, en la parte de salud mental, los profesionales, no voy a decir solo los médicos, pero en sí, no nos podemos quedar en que creamos el plan, damos la medicación, sino tenemos que ser parte activa en lo que es la psicoeducación. Que a veces pensamos que eso es lo que hace pues la enfermera, el enfermero, el psicólogo. No, todos podemos ser parte de lo que es la psicoeducación. Hoy en día tenemos pues lo que son las redes sociales que nos ayudan mucho, por supuesto, pero creo que en este caso, incluso decir la ignorancia del paciente, bueno, es que quién les indicó qué o cuál, hay que ser parte importante, y es quizá lo que se puede gastar quizá un poquito más de tiempo, es en informar el qué se le está dando, por qué se le está dando, qué cosa va a suceder y sobre todo, exacto, indicarle que obviamente hay efectos secundarios. Yo a veces trato de hacer la distinción entre efectos adversos, que es lo que yo no quiero que suceda, y los efectos secundarios, que es lo que puede suceder, pero está dentro del rango estadístico que hay que hacerle consciente a la persona y los familiares. Muy valioso eso, ¿no? Porque nosotros no solamente es el tratamiento, sino va acompañado de saber por qué el tratamiento y hacia qué dirección va a ir, de tal manera que la persona toma la decisión que ese tratamiento lo conduce a su bienestar. Mientras más claro, mientras que mayor información demos, porque bueno, también no hay que ser no sé, ciegos. Hoy en día se da una medicación, la persona puede ingresar desde su celular, revisar y leer todas las cosas que dicen, pero no te hablan de la forma, oye, puede haber esto, pero en un 10% de las personas que lo toman, en un 3%, incluso todo lo registrado aparece, a pesar de que sea un 0.001%, entonces aparece. Crea otro tipo de temor, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué recomendaría finalmente al público en general, ¿no? Que está con esa duda, que está de repente viendo como una posibilidad? ¿Cómo debe entender que esta es una estrategia de tratamiento importante, ¿no? La hospitalización psiquiátrica. Primero, hay niveles, ¿no? Tenemos el primer nivel de atención. Hoy en día se está trabajando mucho, se están abriendo. He tenido la suerte de haber trabajado en alguno que otro centro de salud mental comunitario que no solamente son para los que tienen CIS, hay para los pacientes que vienen con seguro de salud o privado o lo que sea. Uno, ir valorando lo importante de seguir un tratamiento y que luego van a ir niveles. Y si es que se llegó al nivel de una hospitalización en el que quien evalúa le dice es importante que se te hospitalices, que se tome en cuenta. No es algo antojadizo, no es algo que decimos, uy, no, yo hoy día quiero tener tantos pacientes. No, es importante porque a la larga la idea de esa hospitalización es causar un impacto para que luego se pueda trabajar ya sea en domicilio o donde le toque estar. Busque su autonomía, tanto personal como el del contexto que la persona vive, ¿no? La reinserción, ¿no? Exactamente. Doctor Arteaga, muchísimas gracias. Yo creo que las palabras les va a servir a personas que estaban pensando esta situación, ¿no? Entonces necesitamos romper mitos. Muchísimas gracias. Okay. Muchas gracias a ti.
Un dato importante que quiero brindarles. ¿Saben ustedes que la hospitalización psiquiátrica puede ser voluntaria e involuntaria? En la mayoría de casos es voluntaria, donde el paciente acepta su plan de tratamiento, da a conocer cómo es que puede llevarse a cabo para su recuperación y nuevamente integrarse a su sociedad. Pero hay casos en donde la salud del paciente o de los demás está en eminentemente peligro y entonces es necesario hacer una hospitalización para recuperar su salud mental. Esta es una evidencia de que la hospitalización psiquiátrica no es algo negativo, ni tampoco es algo como castigo, más bien es una forma de protección y de seguridad que se pueden dar a las personas que deben cuidar su salud mental. Bien, ahora voy a dar respuesta a algunas inquietudes del público. Tengo la pregunta de Sandra desde Lima, nos dice: tengo un familiar con algunos problemas que me cuesta mucho tocar, pero quisiera saber cómo hacer, si necesita hospitalización o puede seguir en casa con tratamiento. En realidad, Sandra, debes darte cuenta que cuando ya observamos alguna sintomatología y sospechamos de un tratamiento, es necesario recurrir a un especialista para que éste haga un plan de trabajo, para que esto pueda determinar cuál es el tratamiento más idóneo para esta persona. Y si es hospitalización, probablemente es una salida que lo va a recomendar el mismo especialista. Una siguiente pregunta es de Diego, 41 años, y nos escribe desde Piura. Dice: ¿qué derechos tiene un paciente dentro de una hospitalización psiquiátrica? Como todo paciente dentro de una institución, tiene la oportunidad de seguridad en cuanto a la intervención médica, así como la intervención legal. La ley de salud mental nos ampara. Lucía, desde Cusco, nos dice: ¿el acompañamiento familiar es posible durante una hospitalización? Definitivamente sí, Lucía, ¿no? Si bien es cierto, el acompañamiento de atención médica, de atención de la salud integral es importante, pero este cobra mucho más importancia cuando la persona tiene y percibe el apoyo de su contexto, el apoyo familiar siendo un eje básico para su recuperación. En el programa de hoy han podido ustedes ver que la hospitalización psiquiátrica no es algo que temer. No es un encierro, no es un castigo y menos una vergüenza para los familiares o para las personas involucradas con un paciente con sintomatología psiquiátrica. Hoy con el doctor Arteaga hemos podido ver cómo las funciones que cumple la atención en estos pacientes se hace importante para que recuperen su salud. Muchísimas gracias. Continúen viendo en nuestro canal Cayetano.plus y escucharnos por Spotify. Hasta la próxima semana.